Gloria a Dios. En varios mensajes venimos hablando de que son los tiempos finales, amén. Son tiempos donde la iglesia tiene que estar firme, más que nunca, en la palabra de Dios. Amén. Dígale a su hermano, tienes que estar firme. Tienes que estar firme, dígale. Hay varios mensajes en lo que he titulado yo tiempos peligrosos. Hay varios mensajes que he hablado de los tiempos peligrosos. ¿Cuántos saben que estamos en tiempos peligrosos? Y hoy se va a llamar tiempos peligrosos 3. Porque ya he dado como 2 mensajes que se llaman tiempos peligrosos. Este sería el tercero. Próximamente en cines. Gloria a Dios. Abra su Biblia en el libro de Judas, capítulo 1. ¿Lo encontró? Libro de San Judas, capítulo 1, verso 3. ¿Lo tiene o no? Es el penúltimo capítulo de la Biblia. Después viene Apocalipsis. Santo Señor. El título de la palabra dice falsas doctrinas y falsos maestros. Amén. Vamos a leer todo lo que Dios nos advierte a través de su palabra, de todo lo que ya está sucediendo en la iglesia de Jesucristo. Que es realmente triste que esto suceda. Amén. Pero está en la palabra de Dios y tiene que suceder. Son advertencias de Dios para con nosotros. Amén. Dice el libro de San Judas, capítulo 1, verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Cómo han entrado? Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Amén. Verso 8 dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Amén. Son tiempos, hermano, en los que ahora seguimos leyendo, en los que tenemos que nosotros tener atención. Dígale a su hermano, tienes que tener atención. ¿De qué tenemos que tener atención? De los movimientos de Satanás. De todo aquello que el diablo está
haciendo para que la iglesia de Jesucristo caiga? Para que usted y yo entremos en una falsa doctrina y terminemos haciendo todo esto que está hablando la palabra. Amén. Soñadores que mancillan la carne. ¿Sabe qué es lo que es mancillar? ¿No? Manchar. Es como cuando usted se mancha la remera con aceite que no le sale o lo que sea. Bueno, mancillan la carne. Es decir, que se contaminan a sí mismos. Y no solo eso, sino que contaminan alrededor. Amén. Si usted vio el dicho que dice que cuando hay una manzana podrida se pudre todo el cajón. Bueno, es así. Cuando hay algo que no está en el orden espiritual, todo lo que está alrededor, si no está firme en la palabra de Dios, termina desordenadamente. Amén. Hay varios mensajes en los que vengo diciendo de que debemos ordenarnos. Si usted recuerda el mensaje anterior de que habló mi hermano Miguel, hablaba del desorden que muchas veces tenemos en nuestras vidas. Amén. Y eso provoca en nosotros un enfriamiento espiritual. Ese enfriamiento espiritual provoca un adormecimiento espiritual. Y lo peor de todo es que podemos caer en una muerte espiritual. Amén. Entonces dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne. Rechazan, ¿qué cosa? La autoridad. No obedecen a la voz de Dios, no obedecen al pastor, no obedecen a nada que sea autoridad. ¿Conoce alguna gente así o no? No dentro de la iglesia, capaz que afuera, ¿vio? Vio que hay gente que dice, no, que le tengo que hacer caso a este, que aquí, que allá. ¿O no? Esa es gente que rechaza la autoridad de las personas que están por encima de él. Y blasfeman de las potestades superiores. Ahí es donde está el peligro, hermano. Cuando empezamos a cuestionar lo que Dios estableció. Hay muchas cosas en la palabra que usted se va a encontrar en muchos lugares que no van acorde a la palabra. Amén. Yo he escuchado varias personas, no sé si usted, hay gente que te dice, pero yo no estoy de acuerdo con esto que dice la Biblia. Y si usted no está de acuerdo, está hablando mal de las potestades superiores. ¿Quiénes son las potestades superiores? Dios, que estableció su palabra. El Espíritu Santo, Jesús. Amén. ¿Quiénes son los que están por encima de nosotros? Dios, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y esta Biblia, esta palabra, fue inspirada por el Espíritu Santo. Nació en la mente y en el corazón de Dios. Y fue enviada a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, cuando nosotros no estamos de acuerdo con algo que dice la palabra, estamos rechazando la autoridad que Dios nos pone sobre nuestras vidas. Dios te dice, ¿tenés que venir a la iglesia? No, no hace falta ir a la iglesia. Amén. ¿Te tenés que bautizar? Dice la palabra. No, no hace falta bautizarse. ¿Para qué? Dice que debes recibir el Espíritu Santo para poder hablar en lenguas y poder llegar al corazón de papá. Y muchos dicen, no, no hace falta hablar en lenguas. Están rechazando la autoridad. Están rechazando lo que Dios estableció en su palabra. Amén. Dice el verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, ¿qué es lo que dijo el ángel? El Señor te reprenda. Muchas veces, hermano, Satanás nos hace creer que nosotros somos más que Dios. Y creemos que
El diablo, Satanás, se va a ir porque nosotros somos Pepe Honguito. Cuando dice la palabra que todo se sujeta, ¿en nombre de quién? De Jesús. Amén. Fíjese, el arcángel Miguel le dijo a Satanás: el Señor te reprenda. Debemos aprender, hermano, que toda la autoridad dada es de parte de Dios, que todo viene de Dios, que todo viene de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice el verso 10: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. ¿Ha escuchado gente que habla mal de la iglesia de Cristo? De que los pastores son esto, de que la iglesia es esto, de que te lavan la cabeza, de que un montón de cosas, ¿o no? ¿Es así o no? Hablan de lo que no conocen. Incluso gente que está dentro de la iglesia de Jesucristo en todo el mundo cuestionan lo que Dios estableció en su palabra. Cuestionan la autoridad de Dios. Amén. Que yo no estoy de acuerdo con esto. Lo último que me llegó es que la Biblia está desactualizada. ¿A usted le parece que la Biblia está desactualizada? Me dijeron. Como que la Biblia se tendría que acomodar a todo este mundo desordenado, de porquería, de pecado, de inmundicia. Cuando la palabra ya está establecida y dice la palabra: cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Es tan fiel como para el principio de los tiempos como para ahora y como para el futuro, hermano. Amén. La Biblia está desactualizada. El diablo hace creer estas cosas para que pensemos: es verdad, tiene razón. Y terminamos cayendo en los ríos de Satanás. Amén. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. ¿Sabe cuándo llegamos a un punto en el cual no conocemos de lo que estamos hablando? Cuando el Espíritu Santo no ha provocado en nosotros el cambio que nosotros necesitamos. Porque dice la palabra que donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Si el Espíritu Santo está en tu vida verdaderamente, tu mente tiene que pensar como Dios. Tiene que hacer lo que Dios dice y no tiene que cambiar ni media tilde de esta palabra. Decir: no, eso déjalo, no lo leas esa parte porque... ¿Por qué no lo va a leer? La palabra es toda para nosotros. Hay algunos que dicen que hay cosas en la palabra que ya pasaron. Y la palabra, claro, como el Viejo Testamento, que como que ya no corre. Entonces los mandamientos no valen. Entonces la ley no vale. Porque ¿dónde está la ley? En el Viejo Testamento. Entonces estaríamos equivocados, hermano. Puede tener varias esposas, varios maridos. Claro, porque la ley lo reprende, pero como eso ya pasó, usted lo puede hacer. No aplauda, hermano, ¿sabe? Gloria a Dios. ¿Se escuchó un aleluya? No. Señor. Entonces tenemos que ver, hermano, que cuando entramos en ese estado es peligroso. Porque podemos caer en una muerte espiritual, como decía recién. Amén. Dice: por estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, el verso 10, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Es decir, que conociendo la palabra hacemos cualquier otra cosa. Dice Santiago: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Dice el verso 11: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Sabe qué es lo que pasó en Coré?
Coré se rebeló junto a otros 250 líderes. Escuche bien este mensaje, escúchelo, hermano. Vamos a aprender lo que el Señor nos quiere dar. Coré se rebeló junto a otros 250 líderes judíos que rechazaron el liderazgo de Moisés y Aarón, que fue ordenado por Dios. Amén. Y de forma inevitable, estos apóstatas de la fe tendrán el mismo fin que Coré, hermano: el juicio divino implacable. Cayó la ira de Dios sobre Coré, porque no aceptaron que Moisés venía con autoridad de Dios sobre sus vidas. Amén. Entonces muchas veces nos pasa a nosotros que rechazamos la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. No queremos obedecer. Amén. Dice el verso 12: estos son manchas en vuestros ágapes. ¿Cómo dice? Es decir, que son manchas en tus vestiduras. En tus vestiduras espirituales, las que Dios puso, las que Dios lavó, las que Dios cambió. Esas vestiduras tienen que estar resplandecientes. Todas estas personas que intentan cambiar la fe o le quieren dar una vueltita de tuerca a la palabra de Dios, terminan manchando tu vida. Terminan siéndote de tropiezo. Amén. Cuidado. Dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo, ¿cómo? Impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Yo soy la iglesia, a mí no me hace falta ir a la iglesia. Yo, y no le hace falta más nada. Es casi como el Dios de la tierra, ¿vio? Es un Dios en sí mismo, exacto. Amén. Se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos. Amén. ¿Sabe qué es lo que significa nubes sin aguas? Prometen vida espiritual. Escuche esto. Pero son nubes vacías que traen la esperanza de lluvia y lo único que producen es sequedad y muerte. Esas son las nubes sin aguas. Predican el evangelio falso que solo te conduce al infierno. No hace falta bautizarte, no hace falta diezmar, no hace falta comprometerte con el Señor, no hace falta hacer una vida de entrega al Señor. Amén. Ese evangelio está llevando miles de personas al infierno, a la condenación. Porque es un evangelio falso, no es lo que Dios estableció. Amén. Llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Los árboles otoñales, hermano. Hubo un hermano que reunía con nosotros, que ahora no está con nosotros. Viajó, estaba en otro lado. Y Dios le mostró un árbol otoñal. Y el Señor le dijo: árboles otoñales. Y él se encontraba como en un desierto con su familia. Y lo único que había en ese desierto era un solo arbolito chiquito que estaba verde. Verde totalmente, con una vida impresionante, lleno de frutos. Incluso alrededor del árbol había pastito verde, dice el hermano. Y dice que el Señor le decía: mira. Entonces él miraba para todos lados y él veía árboles otoñales. ¿Cómo está el árbol otoñal? Seco, sin hojas o con pocas hojas, hojas amarillas, porque empieza el proceso invernal, ¿no? Ya no da sombra, no da fruto. Entonces, dice que el Señor le mostraba esos árboles y le decía: Señor, ¿pero qué es esto? Dice: árboles otoñales. Y la gente iba a esos árboles donde no había fruto, donde no habían hojas, donde no había vida.
Y dice que él veía en ese desierto un solo arbolito que estaba verde, estaba frondoso, lleno de frutos. Amén. Y que el Señor le decía, ahí tienes que estar. Y él y su familia corrían a ese lugar. Y dice que ese lugar estaba como cercado, es decir, que nadie más podía pasar. Amén. Entonces vemos los árboles otoñales, hermano, alegan que suministran un banquete espiritual, pero en lugar de esto solo producen hambre y destrucción. Amén. Fíjese lo que habla la palabra, es tremendo. Ahí cuando la palabra habla de 2 veces muertos y desarraigados. Fíjese esto. Los árboles que mueren nunca dan fruto, ¿es verdad o no? ¿Es así o no? Y a pesar de lo que digan los apóstatas, siempre serán estériles, porque ya han sido desarraigados de la verdad. Amén. Dice el verso 13, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. ¿Sabe qué es lo que son las ondas del mar? Prometen realizar un ministerio poderoso, pero en poco tiempo quedan expuestos como promotores de caos y obreros vergonzosos del mal. Amén. Esto es para que aprendamos cómo es el movimiento de Satanás. Para que aprendamos, hermano, que no todo lo que brilla es oro, como dice el dicho, ¿vio? Fíjese lo que dice la palabra, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Esas estrellas errantes es una estrella fugaz que tiene un momento descontrolado de desempeño brillante. ¿Es así o no? ¿Usted ha visto las estrellas fugaces? ¿Están permanentemente prendidas o no? No, es un momento. Y después se apagan y chao, no saben nadie dónde cayó. Desempeño brillante para luego apagarse y desaparecer. Mire qué tremendo esto, escuche. Prometen dirección espiritual duradera, pero solo producen un fulgor breve, arbitrario e inservible. Amén. Dice el 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿No se ha encontrado con gente así? Ay, sos el mejor, sos un genio, si sin vos esto no funciona. Esos son los aduladores, ¿veo? Que vienen y, como quien dice, le soban el lomo para sacar un beneficio. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado con los aduladores. Amén. Dice el 17, pero vosotros, amados, ¿cómo dice? Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen. ¿Qué es lo que no tienen? No tienen el Espíritu Santo. Pero vosotros, amados, edificándoos
sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿En quién tenemos que orar? El Espíritu Santo. ¿Vio qué importante que es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que te guía, es el que te dirige, es el que te enseña. Si usted no tiene el Espíritu Santo, no tiene nada, hermano. Siempre lo decimos, el Espíritu Santo es el fundamento de todo. Amén. ¿Cómo vamos a entender la palabra? Por medio del Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, esto lo va a leer y no lo va a entender. Porque esto no es para gente común, esto es para espirituales. Amén. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Salvarlos, ir y convencerlos. Amén. Usted y yo tenemos esa tarea, hermano, de ir a aquellos que todavía no conocen la palabra, o aquellos que están, que no les han enseñado bien, que andan erróneamente. Usted vaya y convénzalos de que la palabra es esta, de que el evangelio de verdad es uno solo. Amén. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. ¿De dónde los tenemos que arrebatar? Y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Amén. ¿Vio que son tiempos peligrosos? Usted y yo, hermano, tenemos que cuidarnos. Porque el diablo no viene por los que están afuera, viene por usted y por mí. El diablo lo que quiere es sacar la mayor cantidad de hijos de Dios de las iglesias. Eso es lo que el diablo quiere. Los que están afuera están perdidos y están sirviéndole a Satanás, como algún día estuvimos nosotros. La tarea de Satanás es sacarnos a nosotros. No permitamos que Satanás venga a seducirnos, a encantarnos y sacarnos de las cosas de Dios. Amén.